Estimados alumnos, buenas tardes. Bueno, para mí, buenas tardes. Em, Tuve un problema técnico en días pasados con mi equipo. Me fue imposible conectarme y he recibido algunos correos, no correos, sino mensajes privados vía Classroom, a donde me han hecho algunas observaciones sobre dudas que pueden tener en cuanto a lo que tienen que realizar para la actividad de errores de medición. Entonces, gracias a la facilidad que da Zoom de poder grabar y compartir la pantalla, entonces estoy grabando este pequeño video para darles la instrucción y la explicación del ejemplo que viene en la guía que tienen de esta semana sobre los errores de medición. El ejercicio que tienen que hacer viene muy claro en las instrucciones de la actividad. Menciona que únicamente deben de hacer el primer ejercicio del anexo 3, únicamente el ejercicio 1, que es acerca de unas mediciones con cronómetro. Es muy similar al ejemplo que viene de la longitud del lápiz que se mide. Entonces, vamos a analizar el proceso, se los voy a explicar, para que ustedes vean que no es complejo, las operaciones son muy sencillas y lo van a poder hacer sin el mayor problema. De hecho, a este momento, 9 de sus compañeros ya me enviaron la actividad, entonces creo que es algo sencillo que todos van a poder terminar antes de la medianoche del sábado. Entonces, de entrada, el archivo de la guía nos marca que existen dos tipos de errores, sistemáticos y aleatorios. Los sistemáticos son aquellos que ocurren por desajustes del instrumento o desgastes del mismo, por cambios de temperatura, etcétera. Y los aleatorios son aquellos que no ocurren regularmente, son accidentales y regularmente son difíciles de prever. Un tipo de error muy común que tiene que ver con errores sistemáticos, que es de los errores más comunes que hay a la hora de hacer una medición, es algo que se llama paralaje. El paralaje sucede principalmente, no principalmente, sucede con aquellos instrumentos que son analógicos, es decir, aquellos que no son digitales, y tiene que ver con la posición en la que se toma la lectura de medición. Por ejemplo, si ustedes alguna vez se han tomado la temperatura con un termómetro de estos de vidrio que están llenos de mercurio, eh, tienen que, para poder hacer la medición, tienen que tomar el termómetro de manera que les quede de frente, porque si mueven el termómetro hacia un lado, hacia arriba o hacia abajo, la lectura no es exacta. Lo mismo pasa con todos aquellos instrumentos de medición que son analógicos. Ese es un error muy común que se llama paralaje. Entonces, para poder hacer el cálculo de los errores de la medición y para poder tener un proceso en el cual ustedes tomen las medidas de manera correcta, es que se hace el siguiente conjunto de cuentas. De entrada, tienen que sacar la media aritmética. La media aritmética ustedes ya la han manejado. La media aritmética es el promedio. ¿Cómo sacan el promedio? Pues toman las lecturas que ustedes tengan, el número de lecturas que ustedes tengan, la suman y de ahí la dividen entre el número de lecturas. Por ejemplo, si ustedes quieren saber su calificación del primer parcial, toman la calificación de cada una de las materias, la suman y de ahí lo dividen entre el número de materias que tengan. Eso es sacar un promedio. Por ahí empezamos a hacer el análisis de medición de errores, ¿ok? Primero tenemos que sacar la media aritmética o el promedio. Una vez que ustedes tengan ese promedio, deben calcular la desviación estándar. Aquí se ve una fórmula que a primera vista se ve compleja, pero no lo es. Para calcular la desviación estándar, lo único que tienen que hacer es sacar la raíz cuadrada de 1 entre n, siendo n el número de mediciones que tengan. Por ejemplo, para el ejercicio que tienen que realizar, tienen 4 mediciones, entonces va a ser 1 entre 4. Y eso lo van a multiplicar por cada una de las lecturas que ustedes tomaron. Le restan el promedio o la media aritmética y lo elevan al cuadrado. Pero deben de hacerlo para la sumatoria de todas las lecturas, es decir, para la lectura 1, para la 2, para la 3, para la 4, lo suman todo, lo multiplican por 1 y lo dividen entre el número de casos. Con ese resultado le sacan la raíz y obtendrían la desviación estándar, ¿sí? Que tiene que ver con el error que puede haber en la media. Una vez que ustedes tengan su promedio
y la desviación estándar, entonces van a poder tener una medida final. Y esa medida final no es otra cosa que es el rango en el que oscila la medida hacia el lado negativo y hacia el lado positivo. Es decir, van a tomar su media aritmética y primero le restan la desviación estándar y después le suman la desviación estándar, y en ese rango va a oscilar realmente la medida en promedio que ustedes tengan del número de observaciones o de medidas que tomaron. Ahorita lo van a ver a detalle en el ejemplo. Una vez que ya tenían la medida final, que ya calcularon la media y que ya calcularon la desviación, estamos facultados para hacer el cálculo del error absoluto. ¿Cómo lo van a calcular? Para cada valor que ustedes midieron, le van a restar la media. Le van a restar el promedio. Es decir, para el primer valor, menos el promedio. Segundo valor, menos el promedio. Tercer valor, menos el promedio. Cuarto valor, menos el promedio. Y con eso obtendrían el error absoluto de cada uno de sus medidas. Finalmente, tienen que sacar el error relativo con el error absoluto que ya calcularon, lo dividen ahora entre la media. Primero lo restaron, al valor medido le restan la media, ahora al error absoluto que obtuvieron de la ecuación anterior, lo van a dividir entre la media. Una vez que ustedes tengan esto, lo multiplican por 100 y van a tener el cálculo del error relativo en tanto por ciento. ¿Ok? Regularmente son números muy pequeños, inclusive negativos, como lo van a ver en el ejemplo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de las medidas de un lápiz. ¿Ok? Entonces, hay 4 casos, 4 mediciones que se hicieron, que oscilan desde la menor, que vale 12.23, hasta la mayor, que vale 12.5. Para cada una de estas medidas que tenemos, vamos a sacar el promedio de todas ellas. Entonces, sumamos 12.5 más 12.23 más 12.44 más 12.36 y eso lo dividimos entre 4 y obtenemos la media o el promedio de estas 4 mediciones. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular la desviación estándar. N, que es el número de casos, será igual a 4, porque son el número de casos que tenemos. Entonces quedaría 1 entre n, que es igual a 4, y de la sumatoria de todos los casos que tenemos o medidas que tenemos. Por lo tanto, tomamos 12.5 menos la media, elevado al cuadrado, más 12.23 menos la media, elevado al cuadrado, más 12.42 menos la media, elevado al cuadrado, más 12.36 menos la media, elevado al cuadrado. Toda esta sumatoria de resultados nos arroja estos 4 valores para el primero, para el segundo, para el tercero y para el cuarto. La sumatoria de estos valores les da igual a 0.038875. En la guía hay un error. Aquí les da otro valor diferente. Ya revisé la guía y ya está corregida. Este es el valor real de la sumatoria de todos estos números. Con este número que obtuvieron en el resultado lo multiplican por 1 y lo dividen entre 4 para que les quede 0.00971875, le sacan la raíz cuadrada y obtienen la desviación estándar, que es igual a 0.09858372. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto en la calculadora? ¿Sí? Han de haber tenido por ahí, a lo mejor es probable si utilizaron las calculadoras Casio, a veces cuando son números muy pequeños como estos, les arroja notación científica. Entonces voy a hacer esta cuenta. A partir de esta cuenta, voy a compartir la calculadora. Ahí está. Entonces voy a tomar los 0.038875 y eso lo voy a dividir entre 4. Este modelo de calculadora Casio, que es la FX82ES, nos arroja los resultados de esta manera. Si ustedes tienen este tipo de calculadora, lo único que tienen que aprestar es la tecla SD. Le dan clic y lo convierte de quebrado
ya lo deja en un número más entendible, pero aquí se los arroja con notación científica, es decir, les pone 9.71875 por 10 a la menos 3. Este tipo de notación lo vamos a empezar a ver la semana que entra. Es el tema que vamos a ver la semana que entra, que es notación científica y prefijos. Para convertirlo en la calculadora y que no quede en notación científica, tienen que hacer este procedimiento 2 veces. Aplastan Shift, la tecla ENG, otra vez Shift, la tecla ENG, y ya se los pone por 10 a la 0, que es el resultado que nosotros teníamos. Una vez que ustedes tienen esto, lo único que resta es sacarle la raíz cuadrada, ponen raíz cuadrada de ANS, que es el valor anterior, y le dan igual, y les queda 0.09858, etcétera. Ahora vamos a hacerlo al revés. Si lo que quieren es no escribir un número tan pequeño y expresarlo en notación científica, ya no es necesario aplastar el Shift. Pueden aplastar el ENG y lo pone por 10 a la menos 3, o lo pone por 10 a la menos 6, o lo pone por 10 a la menos 9, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos regresamos? Shift, ENG, Shift, ENG, Shift, ENG. ¿De acuerdo? Y ya con ello tendremos calculada la desviación estándar de nuestro problema. El último paso, para la longitud calculada que nosotros habíamos hecho del lápiz, tenemos que el promedio es de 12.3775 más menos la desviación. Entonces nuestro rango va a oscilar. Haciendo una resta a 12.3775 le restan el valor de la desviación o le suman el valor de la desviación, y ese sería el rango real en el que va a oscilar las medidas que nosotros tomamos. El siguiente paso sería llenar la tabla, que es para el cálculo de los errores absolutos y relativos. Primero, tengo todas las medidas, todos los casos de las medidas que ustedes, que les arroja el problema, ¿no? La primera de 12.5, 12.23, 12.42, 12.36. Primer paso, calcular el error absoluto. Voy a agarrar la medida, le voy a restar el promedio o la media y me va a dar el error absoluto. Para la medida número 2, le resto la media y me arroja el error absoluto, que en este caso da negativo. Después, la tercera medición menos la media nos da el error absoluto, y después, por último, la cuarta medida menos la media aritmética y nos da el error absoluto. Noten que en este caso hay dos valores que son negativos. Es correcto, si le salen valores negativos, no hay ningún problema, es lo que arroja el ejercicio, está bien. Ahora vamos a calcular los errores relativos. Entonces voy a tomar el valor del error absoluto y lo voy a dividir entre la media o el promedio. Entonces tomo el primer error, lo divido entre la media. Tomo el segundo error, que es negativo, entre la media. El tercer error, entre la media, y finalmente el cuarto error, que también es negativo, entre la media. Y nos va a dar los valores de los errores relativos. Estos números que aquí obtienen, este con todo y el negativo, este y este, lo multiplican por 100 y obtienen el valor porcentual del error relativo. Y con eso terminan el ejercicio. Es muy sencillo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo único que tienen que hacer para entregarme antes de la medianoche del sábado? Bueno, nada más tienen que realizar el ejercicio 1, únicamente el ejercicio 1. Con que aprendan a hacer uno de estos ejercicios es más que suficiente. Entonces, ahora tienen el caso de un cronómetro. Se tomaron distintos tiempos en segundos y tenemos 4 tiempos que oscilan desde los 5.8 como el valor mayor hasta el 5.2. Entonces, suman todo, lo dividen entre los 4 casos y les va a dar el promedio. Calculan la desviación estándar y después la medida final. ¿Ok? Y después lo único que tendrían que hacer es llenar la tabla para los 4 tiempos. Obtienen errores absolutos, los relativos, y los resultados que le dé en los errores relativos lo multiplican por 100 para obtener los tantos porcentuales. Y eso es todo lo que tienen que hacer en la actividad. ¿De acuerdo?
Todavía tienen más de un día a la hora en la que yo publique este video. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme un mensaje vía Classroom o me mandan un correo y yo les contesto de inmediato. Pero no se preocupen, es un ejercicio muy sencillo. Sigan paso a paso el ejercicio anterior. Nada más consideren que aquí hubo un pequeño error a la hora de hacer la captura. El valor correcto es este de aquí. ¿De acuerdo? Nos vemos el lunes. Ya lo de mi equipo ha quedado solucionado. Entonces yo los espero el lunes a la clase para que veamos el tema de notación científica y prefijos. Cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana y espero saludarlos pronto. Hasta luego.